durante mucho tiempo, para mí, la RPG, la reeducación postural global, fue un referente en el tratamiento de las alteraciones posturales y Philippe Suchard fue un referente en el tratamiento de la escoliosis. Sí que es cierto que la percepción que tenía en el crecimiento o en la información que iba recibiendo de la RPG la veía de alguna manera condicionada, la veía en alguna manera limitada. Hablo en aquel momento, desconozco en este momento mucha de la información que igual están manejando. Sí que es cierto que sí hago un seguimiento de lo que se publica a nivel internacional. Y, y veía que yo siempre he sido muy autocrítico conmigo mismo, y creo que los kinesiólogos es algo que debemos hacer. Tenemos que ser autocríticos con lo que hacemos. Creo que es el punto de partida. Y en ese momento veía que no entendía algunas de las cosas que se planteaban desde la RPG y empecé a abrir otras puertas, ¿no? Empecé a abrir la formación con Busquet, el cual me sorprendió muy Ujú. negativamente, y creo que al final se ve reflejado en la publicación del libro que tiene, en el cual el libro que yo tengo en este momento de Paido Tribo solo tiene 2 hojas que hace referencia a la escoliosis y habla mucho en esas 2 únicas hojas y sin ninguna referencia bibliográfica habla sobre la inflamación hepática y los problemas cardíacos. No descarto que una escoliosis o una actitud escoliotica puede tener vínculo con un origen visceral, pero tuve la posibilidad, ya en ese momento el veneno de la escoliosis, o como tú lo has llamado, el enamoramiento por la escoliosis ya estaba dentro mío, por situaciones vividas con pacientes determinados, ¿no? Todos coincidimos en el tiempo, una cirujana, la doctora Ana Lersundi, el doctor Manuel Rigó y yo coincidimos en el tiempo con un nexo común que era una paciente a la cual le tengo mucho cariño, tanto a ella como a su familia, y tanto yo, el doctor Rigó, como la doctora Lersundi, porque a los tres nos hizo, primero, ponernos en común, y a los tres nos Ujú. hizo pensar muchísimo sobre lo que la sociedad sanitaria estaba ofreciendo a los pacientes con escoliosis. Ujú. Entonces, yo en aquel momento la trataba con RPG, veía que no podía avanzar, que esa escoliosis seguía desarrollándose. El doctor, ella, antes de tomar contacto con el doctor Rigó, eh, hizo otros tratamientos como el método FED, el cual, bueno, no lo comparto, ¿no? Ujú. El método FED de Santos Sastre, perdón, eh, trabaja con una máquina de ingravidez, con la cual trata de generar un sistema de ingravidez con unas fuerzas de empuje, que el planteamiento teórico puede ser válido, pero esas fuerzas de empuje generadas de forma eh, automática, aunque están definidas, en tejidos viscoelásticos como son los de nuestro cuerpo y en la caja torácica, puede generar respuestas opuestas a las que esperamos. Si nosotros Ujú. generamos una presión mantenida en la parrilla costal, por ejemplo, la parrilla costal puede acumular energía que cuando nosotros retiramos la mano responda Ujú. aumentando la fuerza de rotación. Y eso es lo que a esta paciente le sucedió. Y fue una paciente que diversos profesionales en el ámbito de la quiropraxia la trataron mal, Ujú. y eso a mí cada vez me iba llegando más, ¿no? ¿Cómo puede ser que como profesionales sanitarios no podamos ofrecer una respuesta coherente, una respuesta honesta a la necesidad de una familia? Ujú. Eh, Rigó, al final ella estuvo en contacto con Rigó, eh, cambiaron un corsé que llevaba, se le hicieron en aquel momento, si no recuerdo mal, entre 8 y 10 corsés en un periodo menor a 3 años, y era una escoliosis muy agresiva de la cual todos hemos aprendido mucho. Ujú. Desgraciadamente, bueno, o desgraciadamente porque a veces pensamos que la cirugía es el peor caso, pero bueno, Ujú. la situación de esta paciente fue que terminó en una cirugía, no solo en una, sino que al final fue una cirugía que se complicó, que lo operó la doctora Ana Lersundi, que la operación salió muy bien, pero lo tuvieron al final que operar 5 veces, ¿no? Entonces, eso nos tiene que hacer pensar muchísimo, muchísimo, ¿no? Ujú. Y hablando de la escoliosis un poquito, y la escoliosis es algo que se te mete dentro, y con rigor muchas veces hablamos que es un veneno que lo tenemos ahí dentro y que es
muy difícil sacarlo en el momento que estás implicado a ello. Ujú, Porque una curva escoliótica que llega a 50 grados primero pasó por 47 y por 43 y por 32 y también por 24. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros cuando esa curva medía 22 grados, 25 grados, cuando esa curva medía 34 grados? ¿Dónde están ujú, las herramientas terapéuticas que ofrecemos los profesionales sanitarios para ayudar a esa paciente sin tener que llegar a 60 grados, 50, 60, donde la cirugía es el tratamiento correcto, por supuestísimo? Y además ante ujú. esa situación de una escoliosis progresiva como era la de esta niña, ¿no? Si no se lo hubiera operado, hubiera podido llegar a 90, 100 grados o 120 tranquilamente. Entonces, esas son las preguntas que a mí siempre se me han quedado dentro y a través del doctor Ribó, él me abrió la mano o me extendió la mano para participar en la SOSOR, asistir al congreso de la SOSOR, que el primer congreso que asistí fue en Milán. Mi conocimiento de inglés era bajísimo, pero el interés por la escoliosis era altísimo, así que compensábamos una cosa por la otra. Y donde uno en aquel momento pensaba que entendía, hoy en día te das cuenta que, bueno, creías entender, pero lo importante es seguir, ¿no? Desde entonces he participado prácticamente en todos los congresos que se han hecho y ver que existe un grupo. Recuerdo claramente en Milán que conocí al doctor Jeff McAvenny de Australia, eh, que tomando unos vinos después del congreso con otros amigos de Grecia, de Holanda, de Canadá, de Suiza, de Italia, todos teníamos las mismas dudas sobre la escoliosis. Todos Ujú, nos planteábamos las mismas preguntas. Por eso cuando ujú, antes me decías la diferencia entre Argentina y Europa, no existe una diferencia entre los países, ¿no? Yo creo que lo importante es que las personas, como vosotros, como en Salud Postural estáis haciendo, como otros grupos de trabajo, están construyendo pequeñas áreas que van influyendo sobre los demás. Y te digo de verdad, no me olvidaré, y tengo la foto guardada con el doctor Jeff McAvenny, sentados a las 3 de la mañana en un bar de Milán, en una terraza, debatiendo sobre el control neuromotor de la escoliosis. Y tengo guardado todavía aquello. Entonces, te das cuenta que hay mucha gente en el mundo que se preocupa por darle respuesta a las preguntas y a las necesidades que tienen los pacientes. Y hay ujú. mucha gente en el mundo que investiga. Y hay mucha gente en el mundo que publica, que se toma la escoliosis de manera seria y sobre todo respetuosa hacia el paciente. Ujú, Y para mí, Max, esa es una de las cosas más importantes. No podemos anteponer nuestros intereses a las necesidades del paciente. Para mí esa es una de las cosas más importantes. ¿Qué era lo que yo veía, no? Y perdona que igual me enrede un poquitito aquí, Max. ¿Qué era lo que yo veía? Que a la vez que existe un grupo de profesionales que tratan de dar respuesta con evidencia a las necesidades del paciente, existe otro montón de gente que no se preocupa en cuestionarse nada. Esto es lo que a mí me genera todavía un poquito más, incluso te diré de fuerza a veces, ¿no? Rabia, pero la ujú, trato de convertir en positividad y, y, y lo que trato de hacer es compartir contigo estas charlas, organizar charlas gratuitas o si me invitan a un congreso o si organizar un curso aquí o allá. En diciembre estuve en Kenia, fui gustoso, fui gustoso y a 0 euros. O sea, y no tengo problema en decirlo. Y volvería a ir a cualquier sitio si de esa manera podemos ayudar a que algunas personas se formen y ayuden a los pacientes que tienen, ¿no? ujú, Entonces, cuando ves que hay gente, que hay fisioterapeutas, que hay profesionales sanitarios, hablo también de médicos, porque también ellos se quedan en su esfera muchas veces y no abren la puerta a conocimiento que se está generando hoy en día, te entristece. Pero también, como decía, te tiene que dar fuerza o lo tienes que convertir y transformar en fuerza para seguir adelante, ¿no? Seguir adelante y poder ayudar a la gente. Y hay
me da, y vuelvo un poco al mismo punto, ¿no? Cuando escuchas, ayer un paciente me decía, no, es que me han dicho que la escoliosis viene de la articulación temporomandibular. Y por ahora no existe un estudio que demuestre claramente que la escoliosis idiopática tenga un origen en la articulación temporomandibular. Existen estudios que muestran cómo diferentes mordidas en la articulación temporomandibular se presentan en pacientes con alteraciones posturales. Pero eso no quiere decir que el origen de la escoliosis idiopática esté en la articulación temporomandibular. Es más, si nosotros empezamos a excavar más en tratar de dar respuesta a esa palabra tan incordiante, tan molesta que es idiopático, existen muchísimos estudios hoy en día y existen muchos investigadores, entre ellos Barwell a la cabeza, que tratan de dar respuesta, que tratan de generar lo que Barwell ha llamado el círculo vicioso, con una cascada de factores y una cascada de elementos que pueden ser los orígenes de esta escoliosis idiopática, que cada vez la estamos entendiendo más. Entonces, a medida que uno va avanzando y a medida que uno, cuando a mí se me abrió en aquel momento la puerta de la Sosor, era como de repente un mundo infinito de gente preocupada y de información a raudales en inglés que daban respuesta a muchas de las preguntas que yo me hacía. Y sobre todo gente que estaba dispuesta a compartir. Gente que estaba dispuesta a compartir conocimiento, a compartir experiencia, a ayudar al otro con un único fin, y lo vuelvo a repetir, que no, esto no es un principio mío, es el de ayudar al paciente. Esto es algo que el doctor Rigaud, a todos los que hemos tenido y tenemos la oportunidad de estar con él, nos transmite a diario. El paciente está por delante nuestro. Somos profesionales de salud al servicio del paciente y de la familia. Gary, contanos un poquito lo idiopático. Un poquito, ¿Sí? porque antes Un poquito, me has dicho un poquito sí. Y al final me he ido. Sí, Perdón, contanos Max, un poquito. perdón. No, pero perfecto, sí, estamos para eso. La gente es importante que comprendamos esto, que estamos al servicio, que hay gente que está al servicio, que hay gente que está investigando, así que hay que ir para adelante. Esto de idiopático, ¿lo sacaremos de la escoliosis alguna vez? Sí, yo creo que en un futuro no muy lejano, le vamos a poner cada vez más apellidos a la escoliosis. El término que más seguimos manteniendo idiopático, sobre todo, está relacionado con una cantidad de factores que están debidos hoy en día todavía al azar. Digo el azar porque son variables que no controlamos. Hoy en día sabemos que la escoliosis idiopática tiene una relación, primero, por retomar un poquito un paso hacia atrás, Sí. ¿qué es la escoliosis, ¿no? La escoliosis la definimos como cuando vemos la columna vertebral desde una visión posterior debiera estar recta. Cuando la vemos desde una vista lateral tenemos nuestras curvas fisiológicas, lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar. Y cuando la vemos de la parte posterior existe una desviación lateral que entre dos vértebras podemos medir una inclinación superior a 10 grados con el componente de rotación. Así es como la SRS, la Scoliosis Research Society, define a la escoliosis.